Continuando con los ejemplos de introducción a Simulink, vamos a ver ahora una aplicación interesante que es la simulación de un circuito trifásico en Simscape. En definitivo, un circuito en corriente alterna con una carga trifásica, ¿cierto? En este ejemplo vamos a simular una carga conectada en estrella, una carga con generación equilibrada, ¿cierto? Con tensiones como se muestran en la figura, equilibradas, tensión RS, ST y TR con valores eficaces de 1000 volts y fase 0, menos 120 y 120. Y la carga en estrella desequilibrada, impedancias RS y T como se muestran en la figura. Entonces lo que vamos a hacer es simular, armar el circuito de Simulink, simular y medir los valores de corriente tanto en la línea como en el neutro y de tensión de fase. ¿Qué elementos vamos a necesitar? La biblioteca de Simscape, bueno, siempre el elemento bloque PowerView debe estar presente. Vamos a necesitar las fuentes que representan la tensión en cada fase, 3 en este caso. Vamos a necesitar las 3 impedancias, una por cada fase. Y después los elementos de medición. Vamos a necesitar 4 elementos amperímetros para medir corriente en cada fase y en el neutro, 3 elementos que midan la tensión de fase y vamos a necesitar en este caso 2 osciloscopios, uno para medir las señales de tensión que me aporten o que me midan estos voltímetros y otros que me midan las de corriente. Entonces vamos directamente a MATLAB para implementar este circuito. En el apunte también les mostramos el script de MATLAB para calcular o hacer los cálculos de tensión de corriente mencionados en el circuito trifásico de forma con líneas de comandos, con un script. Entonces el script que está guardado como ejemplo 4 básicamente lo que hace es calcular lo antes mencionado, definiendo los valores de las impedancias que son como dato, definiendo los valores de las tensiones y sus respectivas fases, y después lo que se calcula es simplemente como es una carga desequilibrada pero con neutro, directamente es la ley de Ohm, tensión de fase sobre impedancia de cada fase, para calcular las corrientes de fase, que son las mismas que la de la línea por ser carga en estrella, ¿cierto? Y después la corriente en el neutro es la suma de las corrientes en cada fase, ¿cierto? Y finalmente mostrar los valores. Si nosotros ejecutamos este script, me va a dar como resultado las corrientes en cada línea, 55, 56, 57, con estas fases, y la sumatoria de 3 me da la corriente por el neutro. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es armar el circuito en Simulink y verificar estos valores. Siempre abrimos Simulink, abrimos un archivo nuevo, lo guardamos con el nombre ejemplo 4 en este caso, y empezamos a agregar los elementos necesarios, ¿cierto? En este caso vamos a la biblioteca de Simscape. Vamos a necesitar siempre el elemento PowerWi. Ese siempre tiene que estar presente, acuérdense. Después vamos a necesitar también las fuentes. Necesitamos 3 fuentes de corriente alterna para representar la tensión de cada fase. Hay otra alternativa que también la pueden explorar, que en realidad ya es un bloque que representa una fuente trifásica en un solo bloque. Pero bueno, para hacerlo más didáctico, en este caso lo vamos a representar como 3 fuentes, una por cada fase de forma independiente. Vamos a necesitar 3 impedancias para representar las impedancias de cada fase, R, S y T. Y después vamos a necesitar los elementos de medición. Vamos a necesitar amperímetros, vamos a necesitar 4, 1, 2, 3 y 4. Y después voltímetros vamos a necesitar 3, ¿cierto? 2 y 3. Y finalmente nos vamos a la
grupo de bloques de Sync necesitamos dos osciloscopios, uno para las tensiones y otro para las corrientes, ¿cierto? Entonces ya tenemos la cantidad de bloques necesaria y vamos a comenzar a configurar los bloques. En primera instancia vamos a configurar las impedancias de nuestro circuito trifásico, ¿cierto? Nosotros tenemos tres impedancias de TR, S y T. Si entramos en las propiedades vamos a tener que configurarlo como circuito o rama serie RL. El valor de la impedancia en la fase R era 10, pero el valor de la parte inductiva me pide el valor de la inductancia. Nosotros tenemos como dato el valor de la reactancia inductiva, que era de 3 ohms. Entonces lo que tengo que hacer es poner básicamente que la inductancia es 3, el valor de la reactancia inductiva, dividido 2 veces pi por la frecuencia, es decir, calcular a partir de la reactancia inductiva el valor de la inductancia. Entonces va a tomar el valor de inductancia el valor de esta cuenta. Lo mismo lo voy a tener que hacer para los otros valores de impedancia. Vamos a colocar el valor, así ya después nos queda indicado. J3, ¿cierto? La segunda también es una rama RL, también vale 10 el valor de la parte resistiva, pero en este caso la inductancia es la reactancia inductiva, entonces dijimos 2 por pi por 50 Hz, obviamente todas a la misma frecuencia, ¿cierto? Entonces acá tenemos la impedancia de que es 10 más J2 ohms, ¿cierto? Y la última, la impedancia también de la rama T, que en este caso es 1 dividido, o sea, impedancia inductiva 2 por pi cuenta, ¿cierto? Entonces ya tenemos, en definitiva, configuradas las impedancias, ¿cierto? Terminamos de ingresar la etiqueta y ahora lo que tendríamos que configurar son los valores de la fuente, ¿cierto? En este caso, si nosotros ingresamos en los parámetros de la fuente de alterna, recuerden que teníamos el valor pico, la fase y la frecuencia. En este caso, el valor que me da como dato de cada fuente es el valor eficaz, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener que colocar como valor pico de la fuente el valor eficaz por raíz de 2, ¿cierto? Pero el dato que me da también como dato del ejemplo es el valor de la tensión de línea. Entonces vamos a tener que ingresar el valor de la tensión de fase. Entonces es dividido raíz de 3. Entonces son los 1000 volts que me da como dato dividido raíz de 3 me daría el valor de la tensión de fase y todo esto lo voy a tener que multiplicar por raíz de 12, ¿cierto? Porque para hacer el valor pico. Entonces, el valor pico de la corriente sería el valor del módulo de la tensión de línea dividido raíz de 3 menos la tensión de fase por raíz de 2. ¿Por qué? Porque en definitiva estas fuentes van a representar las tensiones de fase. La primera, en la fase R, va a estar a menos 30 grados, según el dato de las referencias que me han dado, y la frecuencia es 50 Hz, ¿cierto? Entonces, esta sería la fase, vamos a ponerla BRM, ¿cierto? La segunda va a ser similar, van a ser los 1000 volts por dividido raíz de 3, que sería el valor de la tensión de fase, por, en definitiva, raíz de 2 para que me dé el valor pico. La fase S va a estar en menos 150 y la frecuencia es siempre la misma, ¿cierto? Así que aquí tenemos BSN. Y finalmente BTN,
también vamos a tener los 1000 volts dividido raíz de 3 para que me dé la tensión de fase por raíz de 2 para que me dé el valor pico. En este caso va a estar en 90 la T y 50 Hz la frecuencia. Entonces ya tenemos configuradas las fuentes de tensión, ¿cierto? Tenemos las impedancias, las fuentes de tensión. Estas las podemos rotar, ¿cierto? Para que sea más fácil después conectar, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer ahora es empezar a conectar los elementos, ¿cierto? Por un lado tenemos las tensiones, tenemos que armar el centro, perdón, las fuentes, el centro de estrella, ¿cierto? De las fuentes. Vamos a colocar las impedancias por otro lado y los medidores de corriente. ¿Yo qué quiero medir? Bueno, quiero medir la corriente en cada fase. Entonces tengo que intercalar un medidor de corriente en cada una de las fases y después otro para medir el neutro. Entonces, si quieren, podemos ver medidor de la fase 1, vamos a poner IR, medidor de la fase 2 va a ser IS y el medidor o el amperímetro de la fase 3 va a ser IT y finalmente el último amperímetro me va a medir la corriente de Newton. Estos medidores tienen que estar obviamente en serie con la carga para medir la corriente que circula por cada fase, ¿cierto? Podemos empezar a conectar estos elementos en serie. Pueden ser positivo o negativo que sale, después los otros elementos aquí, ¿cierto? Y después vamos a necesitar conectar el centro de estrella de la carga, ¿cierto? Y finalmente el medidor de corriente que va a medir en definitiva la corriente que circula por el neutro, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos, verifiquen siempre que estén conectados todos los puntos de los medidores, ya tenemos la carga en estrella, nuestra carga, si quieren acomoden un poco los bloques para que quede más ordenado, y tenemos nuestra carga en estrella, nuestra fuente, y nos estaría faltando colocar los medidores de tensión. Yo quiero medir las tensiones de línea, entonces voy a necesitar un medidor que me mida RS, otro que me mida ST y otro que me mida TR, ¿no? Entonces vamos a primero a identificarlos para saber que quiero medir RS, después quiero medir la tensión TR, tensiones de línea, y después la tensión ST, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conecto los medidores de tensión? Bueno, en función de la tensión que yo quiero medir. Si yo quiero medir RS, tengo que colocar de R a S. Después, si yo quiero medir ST, de S a T. Y después, yo quiero medir TR, voy a tener que colocar la medición desde T hacia R, ¿cierto? Bien, entonces ya tengo configurados los medidores de corriente y los medidores de tensión, mis cargas. Ahora lo que tengo que configurar son los osciloscopios con la cantidad de entradas necesarias para conectar estos medidores. Entonces necesito, en el de corriente, vamos a suponer que este mide corriente, necesito 4 entradas. Entramos a los parámetros del osciloscopio, configuramos la cantidad de entradas a 4, ¿cierto? Y el de tensión necesitamos 3, ¿cierto? Tensión, entramos a los parámetros de este medidor
y necesitamos 3 entradas. Bien, y las tenemos. Entonces ahora procedemos a conectar las salidas de cada amperímetro. Una a esta entrada, otra a esta otra entrada, otro a esta otra entrada, ¿cierto? Y finalmente el que nos resta a la otra entrada. Si quieren podemos acercar un poco el medidor aquí y los otros a los medidores de tensión. RS, ST y finalmente TR, ¿cierto? Entonces ya tendríamos conectado todos los elementos, ¿cierto? Y la, la carga y los medidores de tensión. El siguiente paso, como siempre, es configurar el bloque de parámetros de la simulación. Vamos a, en este caso, a simular 0.05 segundos. Vamos a dejar lo de 45 como método de simulación, le damos OK. Entonces estaríamos dispuestos a simular el circuito. Le damos simular y si todo salió bien y no me dio ningún error, ya podría observar en los osciloscopios los resultados. Vamos a ver qué nos muestra el medidor de corriente. Evidentemente me está mostrando los valores de corriente, IR, IS e IT, R en amarillo, S en azul y T en rojo, y el valor de la corriente de neutro en verde, ¿cierto? El otro medidor me tiene que estar mostrando los valores de tensión. RS y T, tensiones de línea, RS, ST y TR, obviamente las tres con la misma fase, ¿cierto? Los valores de corriente por un lado y de tensión por el otro, como hayamos observado. Y finalmente lo que puedo hacer es observar en el bloque PowerWay, dentro de la herramienta y análisis en estado permanente, los valores de los resultados de los medidores incluidos en el modelo, en este caso los valores pico de tensión de línea y de las corrientes. Y también lo puedo observar en valores RMS o eficaces, ¿cierto? Entonces vemos que sencillamente se puede montar un circuito trifásico en Simulink y rápidamente obtener valores de tensión y corriente en cualquier punto del circuito. Entonces vemos cuán simple es montar un circuito y obtener los valores deseados.